Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. No saben el gusto que me da darle la bienvenida a mi querido Federico Rojas Veloquio, secretario del Trabajo de Nuevo León, y vamos a hablar de un tema súper interesante, querido Federico, y te agradezco enormemente tomar esta comunicación y estar acompañándonos aquí en Bien y Saludable, porque vamos a hablar de, pues, la salud mental en el trabajo, que sí ya está impactando. Se pensaba que antes la salud mental era un tema personal, pero pues ya también se convirtió en un tema de responsabilidad en las empresas y de las instituciones. Así que muchas gracias por acompañarnos, querido Federico. Ethel, pues muchas gracias por invitarme, por fin se me hizo, Por era fin. algo que desde años yo tenía la aspiración, estar en tu programa. De verdad que soy seguidor de Ah. imagen de tu programa, y cuando me dijeron que había esta oportunidad, de inmediato yo dije, pues no dejemos pasar el tiempo y de una vez démosle, a reserva que después me invites ahí a tu set, Por yo encantado de la vida. supuesto, pero por supuesto, ya ¿Eh? tenías que estar aquí, Federico, de hablar un tema tan importante, porque se habla mucho de la NOM Sí. 35. Necesitamos cambiar este tema que yo creo que aprendimos todos, Federico, y enormemente agradezco tus palabras. También ya me urgía tenerte en estas cámaras y micrófonos, y pronto espero aquí personalmente junto a mí en este set de imagen. Pero sí creo que aprendimos a través de la pandemia la importancia de la salud mental. Y yo creo que cuando hablamos de estrés, por ejemplo, pues ya se tiene que hablar de salud mental como un tema de productividad, de competitividad, de derechos laborales y por supuesto del desarrollo económico, ¿no? Mira, tienes toda la razón, diste en un punto muy clave, pero además tenemos que hablar de salud pública. Déjame Sí. decirte que el tema de la salud mental no solamente impacta en la productividad de las empresas, Ujú. sino que impacta en cuanto a la seguridad social, en cuanto a los servicios médicos. Cada día hay más enfermedades derivadas del estrés emocional, que impacten la vida económica de las personas, de las empresas y del propio Estado, que es quien debe de ser el garante de la salud pública. Sí. Entonces, entre más estresados estemos, más enfermos estemos, obviamente, pues le hacemos una carga económica al Estado y le hacemos una carga productiva a la empresa, Sí. pero además algo que dejamos siempre de largo, que le dejamos una carga emocional a las familias. Es Ujú. donde impacta, es el primer círculo que recibe el impacto negativo de tener un estrés laboral permanente. Y que bueno, hoy estamos haciendo algo como país, en nuestro estado, Nuevo León, lo estamos haciendo, es que estamos hablando del tema, nos hemos quitado los tabús, que esa es la primera frontera, hablar de forma abierta, hablar del impacto que existe y quitarnos el tabú y reconocer que hay un problema que debemos de atender. Ujú. Creo que vamos bien, las cifras están ahí, están bajando, las empresas están entendiendo que deben de invertir tiempo, deben de invertir en Recursos. programas, deben de Sí. invertir en capacitación y deben de invertir en medios que garanticen la salud psicosocial, psicoemocional de los colaboradores en todos los rangos, no solamente, digamos, en el ejecutivo, sino Ujú. también en la planta obrera, que también impacta de forma muy importante el estrés, desde el decir, hoy tienes que producir 10 veces más que ayer, y que ese estrés producido por una exigencia, el cual resulta imposible, pues también desencadena en accidentes En laborales todo. palpables, Sí. en donde lamentablemente, siempre lo he dicho yo, en el campo laboral, tú te accidentas con los amigos, haciendo un deporte en tu casa, pues te pones un curita y sigues tu Vámonos. actividad. En el campo laboral,
es porque manejan maquinaria, porque manejan prensas, porque manejan vehículos pesados. Sí. Lamentablemente los accidentes en materia de trabajo derivados del estrés emocional terminan en una tragedia. Tú como experto, ahora como secretario del Trabajo de Nuevo León, que de verdad necesitábamos saberlo directamente de alguien que lo maneja día a día, ¿tú qué consideras que es el mayor riesgo para la salud mental de los trabajadores? ¿La carga laboral, la incertidumbre económica también o la incapacidad de desconectarnos del trabajo? Porque estamos horas y horas y estás en casa y sigues trabajando, ¿no? Y obviamente esta desconexión también de los vínculos familiares. Acabas de dar, las tres son importantísimas, ¿verdad? Sí. Tú deberías de ser secretaria del Trabajo. ¿Ya estás? Las tres son importantísimas, Ethel, pero déjame decirte, todas son consecuencia de la cultura de trabajo que tenemos los mexicanos. Si algo nos reconocen a todos los mexicanos es esa capacidad de aventarnos y querer producir más, y que a veces no sabemos decir no. El no saber decir no y seguir aguantando cargas de trabajo aumenta el estrés. Ciertamente sí hay una parte importante en la desconexión que carga emocionalmente al colaborador. Hoy día hay una práctica de decir, pues nada más a la hora que puedas, en un ratito me contestas, pero ya también hay una modificación a la Ley Federal del Trabajo en donde se está penalizando, por así decirlo, la no obediencia a la desconexión digital. Ya es un derecho a los trabajadores de poderse desconectar y decir, oye, pues ya no estoy en horario laboral. De 9 a 6, punto. Aunque sea digital y aunque el jefe me escriba a las 8 de la noche, me urge esto para mañana. Que justo te quiero hacer una pregunta que quede en el tintero antes de irnos a una pausa, querido Federico Rojas Veloquio, secretario del Trabajo de Nuevo León. Ahí la dejamos para que lo vayas y a la gente que también lo vaya analizando. ¿Cómo distinguir, y decíamos ese compromiso, ¿no? Lo que decíamos de los mexicanos, entre un trabajador comprometido y alguien que está normalizando el agotamiento? Que eso es bien importante. Voy a una pausa, querido Federico, amigos, y regresamos con más. Estamos todos aprendiendo de salud mental en el trabajo, lo que sí y lo que no. Vamos a una pausa y volvemos. Con Federico Rojas Veloquio, secretario del Trabajo de Nuevo León, hablando de salud mental en el trabajo, y comentábamos, pues, la pregunta era, ¿no? ¿Cómo distinguir entre un trabajador comprometido y alguien que está normalizando el agotamiento, poniéndole el nombre de compromiso? Es que yo estoy muy comprometido con mi empresa. Entiendo que eso es algo que la verdad es que sí nos distingue a los mexicanos, pero hay un límite, porque lo estamos llevando todo más allá de las horas laborales, más allá de nuestras relaciones familiares, más allá de nuestra paz y de nuestra salud mental, querido Federico. Mira, ahí mi opinión es muy sencilla, es la cadena de mando. O sea, cuando logras hacer entender a la cadena de mando, digamos, desde el presidente de la corporación o el director general o el dueño, no importa si es una empresa grande o chica, que entienda los riesgos, el costo, los riesgos para su propia empresa el tener un personal estresado, porque no nada más es la salud mental, el impacto económico no nada más es baja productividad, es la rotación que también impacta. Si no estás de acuerdo con la cadena de mando, si es exigente y llegar a un nivel de acoso laboral, pues el colaborador se va, no importa si es un alto funcionario o es el obrero que tenga el trabajo más simple, por así decirlo. O sea, entonces tiene un impacto completo en la cadena de mando cuando no sabe distinguir y ordenar o instruir o participar a tu plantilla laboral de las necesidades de la empresa. Dos, la planeación. Si no haces una planeación, no tienes que hacer una tesis doctoral de planeación, pero si haces una planeación mensual, semanal o diaria incluso de qué tienes que hacer, pues al final del día la carga de trabajo se diluye. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno, dar estos cursos que estamos dando, al menos nosotros en Nuevo León, sobre el impacto de la norma 035. Nuestra primera función, nuestra línea de batalla es educar a los sectores productivos. Esa es
lo más importante. De nada sirve que existan inspecciones, verificaciones, que haya sanciones, suspensiones, Sí, no sé llamadas de cómo atención. hacerlo, sí. Si no saben, si tan sencilla, pues sí te van a decir, pues dime cómo, ¿verdad? Ujú. La gente está ávida, ¿no? No partamos de que la gente, el sector productivo es, no, es envidioso, que está pensando nada más en En el dinero. productividad, No sí. es así, ¿eh? No es así. La gente quien está produciendo tiene interés en su plantilla laboral, pero a veces la evolución de la empresa, particularmente la que tú digas, pues creció tanto, creció de una forma exorbitante que no hubo oportunidad de planeación y entonces tienen que cumplir con cosas y no hay esa oportunidad de ir teniendo conocimientos de lo que es mejor para su plantilla laboral. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. A ver, yo tengo una dirección de productividad y esa dirección de productividad y capacitación pues se encarga precisamente de dar los talleres y cursos gratuitos, Que eso gratuitos es importante. a los sectores productivos, al sindicalismo. Esta parte es bien Ay, importante sí. porque el principal aliado del trabajador y el interlocutor entre el sector productivo, entre las empresas y el Estado que verifique el cumplimiento de la ley, pues es el liderazgo sindical. También fortalecer al liderazgo sindical para que vele por los derechos de los trabajadores. Siempre hay buena voluntad, si sabemos dirigirle esa buena voluntad, va a llegar a buen puerto. Pero esa sería la parte más importante, la Ujú. cadena de mando, que sepan qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores y por ende ellos saber hasta dónde pueden apretar, por así decirle de Sí, alguna forma, a la plantilla labor, productiva y sí. también saber el costo, rotación, ya lo comenté, enfermedades permanentes, enfermedades temporales o lo que nunca queremos, un accidente laboral provocado por una presión que pudo haberse evitado y que hoy trae una tragedia para una familia, un impacto para la empresa y por supuesto en algunas ocasiones sanciones importantes a través del Claro. Instituto Mexicano de Seguro Social por el accidente derivado. Y costos incrementan. Dime una cosa, la NOM 035, ¿qué dice? Abrió esta conversación importante sobre todos los factores de riesgo psicosociales, pero ¿qué avances has visto tú en el estado que representas? ¿Qué dicen hoy los datos de Nuevo León, no? ¿Qué tanto está impactando el estrés, la ansiedad o el burnout, no? Que decimos este agotamiento en la productividad o por supuesto en el ausentismo laboral. Mira, el tema en donde impacta más es en el burnout. Nosotros Ujú. tenemos, y obviamente en los accidentes laborales, nosotros hemos visto que después de la pandemia históricamente existía un registro de accidentes laborales, ¿no? Después de la pandemia bajaron obviamente porque la actividad Sí, disminuyó, pero después tuvimos urgencia de regresar al punto donde estábamos antes de la pandemia. ¿Eso qué hace? Pues que se aceleren las cosas, que se pierdan de vista las normas de seguridad y de salud en los centros de trabajo. ¿Y qué sucede? Pues que queremos hacer las cosas muy rápidas, muy apuradas, es como dicen los americanos, get back in the game, muy ujú. rápido. Regresar al Y juego. eso ocasionó, sí, y eso ocasionó que subiera e impactara los accidentes laborales, pues en toda la República, obviamente Nuevo León no ha sido la excepción, pero sin embargo, también lo que impactó fue la cantidad de empresas que se han certificado y que han recibido la instrucción formativa acerca de la norma 035. Nosotros en lo que fue el año pasado hicimos alrededor de 6,500 capacitaciones en materia de norma 035, algo que no sucedía antes. Ujú. Dos, hemos realizado más inspecciones de las que normalmente se hacían en años pasados, precisamente para encontrar dónde está la falla y poder orientar a las empresas pues a que se certifiquen. Esa es la finalidad que tiene la aplicación de la norma 035, identificar dónde está el punto en donde hay un impacto o un riesgo de factor psicosocial que pueden ser causantes de estrés grave, de cargas excesivas de trabajo, Sí. de falta de control dentro de las empresas, de ausentismo, de fatiga, de jornadas extensas. Ahí es donde vas a ver
que existe, con esos son los síntomas del enfermo. Te vas a dar cuenta que ya tu plantilla, si estás en uno o varios de esos, ya tienes un problema, ¿no?, de plantilla laboral estresada. Y aquí lo que nos correspondería a nosotros es, pues, ¿qué es hacer? Medidas de prevención, revisar que existan los controles permanentes y pertinentes y que las empresas tengan la certificación adecuada para evitar que se den esas condiciones. O sea, es como darte cuenta de que sí puede ser un tema la salud mental de tu fuerza laboral, punto. De ahí la NOM 35, que la gente habla mucho, la NOM 035, de pues hay que certificarse, hay que cumplirla como empresa, pero muchas personas no saben qué significa y es como esta identificación de riesgos, como los estabas comentando, y es pues, darte cuenta de lo que podría ser. En el momento que yo ya me doy cuenta, puedo cambiar las cosas o puedo modificar algunos procesos o lineamientos. ¿Sería básicamente eso? Es correcto. Existen algunos lineamientos básicos de cómo identificar y cómo menguar el estrés laboral. Sí. Pero prácticamente lo que se está buscando es, uno, hablar de forma abierta el tema, y dos, capacitar a las empresas, y tres, que el trabajador pueda estar viviendo su jornada diaria en un ambiente laboral sano. Sí. Desde un mal grito, bueno, no existen buenos gritos, pero me refiero a que desde la forma en comunicarse con los trabajadores hasta la parte que también a veces hay, son factores de riesgo psicosocial, sí, pues el acoso laboral en todas sus formas, ¿no? Hasta el ambiente, Federico. Y sí, claro, tenemos que decirlo, aunque no nos guste, también hay gritos. Entonces es parte de la educación a los líderes, que hay que formar líderes y hay que educar a todos los que están en la cabeza de mando. Voy a una pausa, amigos. Gusto enorme poder compartir esta información, querido Federico. Y comentando, por ejemplo, muchas personas siguen pensando que pedir ayuda psicológica puede poner en riesgo su chamba. ¿Cómo cambiar esa cultura del silencio? Mira, es al contrario. Nosotros somos fans de que las empresas, las personas puedan tener auxilio emocional dentro de los centros de trabajo. Sí. Eso es básico. Porque aparte, déjame decirte una cosa que no comenté y creo que es importante y tu auditorio debe saberlo. Por favor. Hay 3 temas, además de este tema, que tenemos que verificar para cumplir la norma 035. Uno es la inclusión laboral. Uh-huh. Es bien importante que en esta norma no existan agresiones o diferencias, sí, derivadas de las creencias y las diferencias, o las identidades, uh-huh, de las personas. Uh-huh. Número 2, la igualdad entre la posibilidad de tener plantilla laboral tanto del género masculino como el femenino. Uh-huh. Debemos de buscar siempre la igualdad de género de la plantilla laboral. Y la tercera, en donde también es parte de la norma 035, el no identificar la igualdad salarial. Son partes también muy importantes que la gente pues tiene derecho y que impacta también directamente de forma negativa al plano emocional del colaborador cuando existen estos riesgos dentro de la empresa. Sí. Y me regreso a tu punto muy rápido, te comento, pues la gente es al contrario de tener la asistencia de un profesional de la salud que le oriente en los temas diversos, ¿no?, en los que se puede encontrar. ¿Qué pasos concretos pueden seguir, o qué respaldo institucional existe para dar este tipo de ayuda cuando se requiere y cuando se pierde ese temor de voy a perder mi chamba porque me siento agotado emocionalmente y puedo ser tener algún riesgo en el trabajo, maquinaria pesada, como lo has dicho, algo que incluso pueda cambiar la vida, ¿no?, de forma permanente de algún trabajador? Bueno, ahí es sencillo. Las empresas, por ejemplo, en este caso, pueden acudir a la Secretaría Federal a pedir una inspección del trabajo. Nosotros verificamos y ayudamos a que se den las condiciones. En Nuevo León es pues directo, pueden hacer la petición y les ayudamos a que esto suceda. Las empresas hoy día en sus áreas de recursos humanos o de salud y talento, sí, tienen personas especializadas y por ahí es el camino, por ahí vamos y por ahí se van a resolver estos temas. Sí. ¿Tú qué mensaje le darías, querido Federico, a una persona que te dice todos los días que lo saludas, ¿cómo estás? Estoy bien, pero cuando en realidad lleva meses con este agotamiento emocional? Yo le diría
que se acerque a su área de recursos humanos o que se acerque al área de la Secretaría del Trabajo. Es más, si son de otro estado, yo me comprometo que si nos mandan un mensaje, hablo con el secretario del Trabajo del estado que sea, tenemos muy buena relación, porque lo que queremos es que les vaya bien al trabajador, Sí. que es la forma en que puede seguir creciendo este país, teniendo una plantilla laboral sana. ¿Qué le diría? Acudan con su secretario del Trabajo, con su área de inspección, con el área de inspección, con el procurador de la defensa del trabajo o en primera instancia con su sindicato Sí. o con su gente de recursos humanos. Los van a escuchar porque esa es la finalidad que se tiene. No nada más es hacer la nómina, sino garantizar una estabilidad emocional y laboral de los colaboradores. Claro. Y para ti, desde tu visión, una empresa verdaderamente saludable, ¿cuál sería? Bueno, sería aquella que pone al trabajador en primer lugar, en el primer plano, es decir, a la persona como primer plano. Claro que las empresas se dedican a ganar dinero, a generar economía, Sí. y los accionistas, pues para eso invierten su dinero, para eso le apuestan y arriesgan el capital. Pero quien pone al trabajador en primer Sí. lugar dentro del sector productivo y reconoce que gracias al trabajador pueden lograr las metas, los objetivos y la estabilidad económica, esa empresa va a triunfar. Aquel que encuentre al trabajador solamente como un medio o el vehículo para generar riqueza, seguramente va a tener problemas, no solamente de norma 035, Claro. seguramente tendrá otro tipo de problemas, porque queda claro que no es para ellos la prioridad el generar una relación permanente entre el colaborador y el sector productivo, sino algo de tiempo muy corto, porque tienen que satisfacer una necesidad inmediata. Sí, que aquí yo creo que para cerrar, querido Federico Rojas Veloquio, sería, hay que educarnos, ¿no? A los líderes y a las cabezas de mando sobre lo que es el liderazgo, sobre lo que es el respeto y la salud mental de sus colaboradores, y a quienes estamos colaborando también saber que tenemos que saber diferenciar lo que es ser una persona comprometida y saber ver estos síntomas del agotamiento emocional y pedir ayuda. Yo creo que sería fundamental eso. Y no sabes cómo te agradezco. Espero tenerte pronto aquí sentado al lado. Me va a dar muchísimo gusto. Y gracias por informarnos, querido Federico Rojas Veloquio, secretario del Trabajo de Nuevo León. Gracias, amigos. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.